Exacto. El otro 60 no. No existe. Y no saben cómo se maneja y no van a ir a un locutorio. O sea, culturalmente les lo que cuesta sería una ventaja, que es decir, también atendemos por internet, termina siendo una imposibilidad. Solo atendemos por internet. Además, si vos haces un reclamo por 20 pesos, que para un jubilado es mucho, se termina cansando. Si tiene que llamar, molestarse, hablar, ver a 10.000 personas y dice, no me hago mala sangre, dejo. Ahora, vos multiplicás por los 40, 50 millones que hay de usuarios, de estos 20 pesos, lo que gana la empresa irregularmente, porque la empresa podría ganar muy bien. Argentina tiene una tasa de celular per cápita muy alta, podría ganar bien y dar un buen servicio. El otro tema es que comprometen servicios sin tener adecuada la tecnología de su empresa para brindar buen servicio. Entonces después vos no tenés red, no tenés... El tema del 3G, por ejemplo, sí, que dicen hay 3G y después hay a veces, no hay todo el tiempo. Nosotros hemos hecho recorrido por todo el país y hay zonas del interior del país, provincias literales, donde las 4 empresas no tienen servicio o que directamente no hay servicio de ningún tipo. Y ellos se lo venden exclusivamente. Salta, Córdoba, Catamarca, hay lugares específicos donde no hay servicio directamente. Esto es... el servicio de telefonía celular, otro de los temas, también está ingresando en lo que es el Internet. Y el servicio que están prestando no sirve, porque así como no tienen conexión y se necesita un nivel de banda muy ancho, la normalidad de la onda que están dando en este momento no alcanza para brindar el servicio de Internet. Entonces ellos venden, no interesa cómo venden, pero después el servicio no se presta. Y es muy poco a la cantidad de gente. María. No, hablamos del derecho consumidor y parece algo medio del que consume o que tiene mucho dinero disponible para consumir. Pero fíjate, en telefonía celular el que usa tarjeta es el que más paga. En gas el que más paga es el que paga la garrafa. Digo, el de menores, los servicios financieros, los bancos son un lujo al lado de los intereses que te cobran en los lugares de aquellos que no tienen acceso al sistema bancario. Entonces no es la protección del que tiene, es la protección del empezando por el que menos tiene, que es del cual más se abusan. Tal cual. Otro de los temas que es una asignatura muy pendiente es el tema de la medicina privada. La medicina privada no es solo por la cantidad de gente que regula, sino por todo el sistema. La medicina privada ha ingresado en sanatorios privados, ha ingresado en todo lo que es el sistema de salud. Es importante, ahora igual en el imaginario uno cree que hay mucha más gente en la medicina privada de la que hay en verdad. No hay tanta en verdad. Pero ingresaron ahora, las obras sociales. De todas maneras es muy importante eso. 4 millones, Jorge. Son 4, claro. 4 millones, pero vos es te das el cuenta, 11%. Es el 10%, claro, el 11% de la población. Es importante, pero no es... Uno piensa el 60% tiene medicina privada. No, no la pueden pagar porque la medicina privada es muy cara. Pero el problema es que ingresaron en las obras sociales, Jorge. O sea, esos 4 millones son los que pagan directamente la medicina privada. Los otros están a través de las obras sociales. Exacto, y las obras sociales han sido captadas por las mismas empresas que ven. Entonces hay mucho más el espectro. Por eso una ley que los acote de un lado va a permitir también desafectar otras situaciones que en obras sociales hay un perjuicio muy grande. Y la superintendencia tiene una asignatura pendiente en estos casos de concesión de las obras sociales a la medicina privada bastante dura, porque nosotros tenemos denuncias en las cuales hay sanatorios que pertenecen a las obras sociales y no dan cumplimiento a la prestación al asociado. Dentro de salud el tema de los medicamentos es una cosa que está desregulada y por eso en la Argentina el mismo medicamento sale 3 veces más que en Gran Bretaña, en España o en Estados Unidos. Cuando además del 90% de los medicamentos que se consumen en Argentina tienen vencida su patente, así que ni siquiera está la excusa del desarrollo tecnológico que hay que amortizar. Acá hay que regular. Nosotros estamos trabajando también para generar un fomento a la producción estatal de medicamentos, pero también tiene que regularse el mercado porque es un bien social el medicamento, que es además indispensable y hay que hacerlo accesible a toda la población. ¿Cuál sería el orden de prioridades a nivel Parlamento con respecto a ese tema? ¿Ustedes están trabajando ahora en la ley general? En la ley general, en la comisión. Esto estamos trabajando en la Comisión de Defensa del Consumidor. Primero la ley general. Hay 12 proyectos que se unifican acá
trabajando sobre... ¿Eso va a pasar este año? Esto el martes se aprobaría el proyecto y pasa a otra comisión, y creemos que a lo mejor en octubre estamos en condiciones de sacar ya esta segunda reforma. ¿Qué es lo que plantea la reforma? Son pequeñas cosas, por ejemplo la obligación de un importador o del vendedor de un producto importado de garantizarte que por la vida útil que ese producto te dicen que tiene, haya repuestos y haya facilidades para que vos lo puedas, porque a veces te venden una cosa Bueno, está la posibilidad de litigar sin gastos para las asociaciones de consumidores o para un consumidor. Está la obligación de que te atiendan personalmente en las empresas prestadoras de servicio público. Está la obligatoriedad para el telegrama gratuito. La obligatoriedad... El telegrama gratuito es una forma de cancelar, intimar o realizar cualquier acto del consumidor hacia X empresas, pero con un telegrama gratuito como si fuera un telegrama laboral. Si te ofrecen un servicio por telefonía móvil o que tengas vos la posibilidad y que te lo digan ellos mientras te ofrecen el servicio, de cancelarlo por la misma vía y de una manera fácil. Está lleno de quejas de gente que ha llamado al 20 no sé cuánto para pedir el horóscopo y después le cae el horóscopo durante años. Bueno, también hay que mirar a dónde uno llama, pero el tema es controlar y generar para el consumidor una protección. Porque pero también puede pasarte que no llames y que te lleguen. Y quede pegado. A mí me llegaron durante 2 meses unos chistes malísimos, eran malísimos los chistes. Yo encima los leí y me enojaba, porque no solo me estaban jodiendo y me los cobraban, sino que eran malos los chistes. Queda enganchado el sistema, el mismo sistema. La telefonía en este caso es por quien es la vía, es responsable. Pero si no hay forma de regularlo, tiene que hacerse todo un procedimiento por algo que significa monedas. Pero que en el fondo, cuando hay gente de pocos recursos, esas monedas son mucho más. ¿Cuándo calculás entonces que estaría en recinto la ley? Yo calculo que puede estar en septiembre o octubre. Y telefonía móvil se empieza a tratar este mismo martes. Se van a ver, hay montones de proyectos, ahí va a haber un trabajo arduo para compatibilizar y tratar de que lo saquemos todos juntos y no por pelea. Cuando estén discutiendo telefonía móvil, lo vamos a encontrarnos como para que nos cuenten cómo va la historia. Gracias a los dos por haber estado acá. Bueno, nos fuimos. Mañana hay fútbol, juegan por la Copa Melba, no sé quiénes. Nunca se sabe el fixture, porque lo hace Aníbal Fernández. ¿Usted qué? ¿Quién? Racing Colón. Racing Colón, ¿ok? Bueno, o sea que nos vemos el lunes. Chau.